coeficiente de consanguinidad de cada individuo. O sea, el coeficiente de consanguinidad de A, ¿cuánto es? En B, en C, en D, 0.25. 0.25. Listo, ya está calculado el coeficiente de consanguinidad de cada individuo. Ahora, ¿qué me queda de interpretación? Pues ahora sé que el individuo D tiene 25% de su loci, tiene alelos idénticos. Esa es la interpretación que le damos a ese 25%. Significa que en 25% de su loci tiene alelos idénticos. Y dicho y hecho, hemos dicho que el individuo D era consanguíneo porque es fruto del padre, aparente del papá con la hija. Entonces, de cajón, él es el de consanguinidad, por lo tanto, esa consanguinidad viene a ser 25%. Ahora, como se dan cuenta, en las primeras generaciones aparecen muchos ceros, ¿no? Es normal, porque como no tenemos poca información, es muy común que en las primeras generaciones sean 0, 0, 0, 0, 0, porque hay muy poca data. Recién cuando avanzamos en las generaciones ya comienza a ver, por internos ya aparecen valores de consanguinidad. ¿Cuántas generaciones se necesitan para tener un coeficiente de consanguinidad mucho más preciso? Por lo menos 5 generaciones completas. ¿Ya? Por lo menos 5 generaciones completas se necesitan para obtener valores de coeficiente de consanguinidad con mucha más precisión. 5 generaciones completas, o sea, 2 de papá y mamá conocidos, los 8 abuelos, los 8 bisabuelos, los tatarabuelos y tatarabuelos. Toda esa información tengo que saber con 5 generaciones completas si estiman mejores coeficientes de consanguinidad. Al inicio va a ser puro cero porque no te da la información. Bien, entonces ahí tenemos hasta acá lo que viene a ser la estimación de coeficientes de consanguinidad. ¿Qué pasa si en el examen me pongo malo y les digo, el coeficiente de consanguinidad de A es conocido, es igual, por ejemplo, a 0.15? Dato del examen. Sé que el coeficiente de consanguinidad de A es 0.15. Pregunta. ¿Aquí qué otro coloco? 1.15. ¿Ah? 1.15. 1.15, correcto. No calculo nada, no, ninguna forma de covarianza. De frente coloco 1.15 porque si resto 1 me da 0.15 que es el coeficiente de consanguinidad de A. Entonces, si me dan como dato ya el coeficiente de consanguinidad, no calculo nada, simplemente aquí coloco 1.15 para que pueda trabajar la covarianza. Si se dan cuenta, como yo he trabajado aquí covarianza, este dato está jalado de aquí, este dato está jalado de aquí, este dato lo jala de aquí. Si me equivoco en la primera covarianza, todo el cuadro sale mal. Entonces tienen que tener mucho cuidado en esa estimación, ¿de acuerdo? Sigan los pasos. Esa parte es facilísimo. Solo tienes que saber dónde va a caer cada fórmula y listo. Lo demás pueden obtenerlo sin ningún problema lo que vienen a ser estas covarianzas. Acá está. Punto azul, primera fórmula. Diagonal. Punto verde, segunda fórmula. Encima de la diagonal. Cuando son mismos individuos, A con A, B con B, C con C, D con D, tiene que ser la diagonal. Ahí está. Sigan esta, por eso puse puntito, para que sigan ustedes dónde va cada fórmula y ustedes lo pueden aplicar. Ahora lo aplican ustedes en su población y vuelven a sentir. Puedo hacerlo con una población de 10 por 10, 500 por 500, 1000 por 1000, 40.000 por 40.000, lo que ustedes decían. Claro que yo no lo puedo hacer a mano, ¿no? Claro, si ya existen software por ustedes. Pero el principio es el mismo. Comenzar a calcular las covarianzas en esta población. Pero nos falta otra cosa, nos falta calcular el coeficiente de parentesco. ¿Cómo calculamos el coeficiente de parentesco? Acá está. El coeficiente de parentesco entre dos individuos será la covarianza de los dos individuos sobre la raíz de covarianza de un individuo o la covarianza de otro individuo. Ahí está. Así puedo calcular el coeficiente de parentesco entre dos individuos. Recuerden, el coeficiente de consanguinidad se calcula para cada individuo. Cada uno de ustedes
tiene su propio coeficiente de consanguinidad. El coeficiente de parentesco se calcula entre parejas, entre uno y otro individuo. Entonces, vamos a ver acá el coeficiente de parentesco. ¿Cómo me puntos de coeficiente? Ahí no tiene un botoncito y bajo solito. A ver, el parentesco entre el más antiguo, el bisabuelo con el bisnieto. Acá, está. Vamos a ver acá el coeficiente de consanguinidad entre el coeficiente parentesco entre A y D. Entonces, aplico esta fórmula. Acá arriba que va, covarianza de A con D. ¿Cuánto es? 0.375. A con D, 0.300 sobre raíz de covarianza de A con A. 1 por covarianza de A con D, perdón, D con D. 1.25. 1.25. ¿Igual a cuánto? ¿Cuánto sale? 0.375 entre raíz de 1.25, porque 1 por 1.25 será 1 por 1.25 también. 0.33. 0.33. Otra vez. ¿Algo más? ¿Es acá? ¿Me con B? Igual acá. Esta es covarianza de A con A y D con D. Porque estamos haciendo entre A y D. Es A y D en este caso. 0.33, ¿qué más? 5. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? 33.5% coeficiente de parentesco. ¿Eso qué significa? Significa que entre A y D tienen 33.5% de sus genes en común. Eso es lo que me está diciendo. Y es obvio porque es pariente, ¿no? Es bisabuelo con el nieto, ¿no? Obviamente, como por ejemplo yo tengo una pariente de familia, yo tiene más partición de genes. 33.5% de los genes de estos dos individuos son en común. Bien, entonces ya hemos estimado los coeficientes de consanguinidad y los coeficientes de parentesco. Ahí vemos cómo calculamos para cada individuo y esto de acá entre los individuos. Yo les puedo pedir calcular el coeficiente de parentesco entre A y B, o A con C, o C con D, cualquiera de estos opciones para calcular los coeficientes de parentesco. Acá solamente he hecho uno de ellos. Ahora, si dos individuos tienen parentesco, la cría puede salir consanguínea, ¿no es cierto? Es obvio, ¿no? Si dos individuos tienen parentesco, como hemos visto en su momento, es muy probable que la cría salga con consanguinidad. Entre ustedes el parentesco, ¿no? Entre ustedes dos el parentesco. Exacto, ¿no? Posiblemente sí sea pariente. Claro, pariente es muy lejano, ¿no? Pero posiblemente exista parentesco. Claro, en una población es completamente normal que haya algo de parentesco. Será pues 0.0000001%, ¿no? Bajísima, ¿no? Pero muy posiblemente no haya. ¿Cómo yo puedo saber si aquí hay parentesco? Muy fácil. Levanten la mano a los que nacieron en Lima. La mayoría nació en Lima. Muy bien. Levanten la mano a los que sus padres, los dos, hayan nacido en Lima. Ya. Entre ustedes hay más parentesco que con los demás. Por el tronco familiar geográfico, ¿no? Esa es la relación geográfica que existe. Si vamos a ciertas localidades o pueblos, por ejemplo en Puno, que yo trabajo bastante por allá, hay lugares donde tú ves a la población, ves el padrón electoral. Muchos mamani, guamán, quispe, supo, es muy repetitivo porque hay muchos parientes ahí. Entre parientes hay a veces matrimonio y es algo que se da en lugares pequeños, en pueblos pequeños, en ciudades pequeñas. En Puno he visto bastante eso. Hay localidades que hay más de un apellido que en el otro. Por el norte están más los Fernández, los Cartavio, por el otro lado Canseco, y así, en ciertos lugares van
habiendo apellidos que se van repitiendo. Eso significa que hay un poco más de eso. Yo me acuerdo que una vez había un señor, Piña, el señora, de verdad digo, Piña, que se apellidaba, su papá era Supo y su mamá se apellidaba Tito. Piña que era el señor. Contra Piña, ya me entienden, ya saben por qué. Pero eso sucedió, eso es lo que se me dio, porque justo en ese caso, y justo el señor se llamaba, se apellidaba Supo y su mamá, su mamá se apellidaba Tito. Piña. Eso es el caso de los niños, nunca se pueden encontrar. Ahora sí me encuentran. Ahora, dos individuos que tienen consanguinidad nos darán siempre crías con consanguinidad. Si dos individuos tienen consanguinidad, la cría saldrá siempre consanguínea. Al pluralizarse, vamos a ver. Supongamos que yo tengo acá individuo X, Y, Z. El Z es producto de apareamiento de papá con la hija, ¿no? Ahí está, clarísimo. Tengo otro individuo, este es macho. Tengo ahora una hembra que va a ser R, S, T. Este acá es hembra. Entonces, ese acá, de hecho, se sale con consanguinidad. Ese acá, de cajón, tiene consanguinidad. Y si ellos dos se aparean y me da el individuo K, ¿tendrá consanguinidad? No. ¿Por qué? Los padres de ambos no están. No son parientes. No son parientes. No hay parentesco. Es mucho que son cuando hay parentesco. Si yo sé perfectamente que estos dos no son parientes, esa cría no tiene consanguinidad. Pero si yo les digo que el individuo acá común es el D, o sea, es un papá, un tatarabuelo conocido entre esos dos. Ahí sí sale el individuo con consanguinidad, ¿cierto? Entonces, no necesariamente individuos que tienen consanguinidad nos darán siempre con consanguinidad. Eso depende de cómo fue su peso. ¿Ustedes conocen el tronco familiar de su familia? O sea, el pedigree, el árbol genealógico de su familia. ¿Sí lo conocen, no? No. Por si acaso, en mi familia sí, es una familia grande también. Conocemos el pedigree. Es malo decir pedigree humano, ¿no? O sea, habla de ¿cómo se llama pedigree? Por ejemplo, en mi caso, mi era de Angola. Y mi tatarabuelo, su esposa, era italiana. Entonces se dan cuenta que mi facción es italiana. Ahí está la explicación. Sí, bastante. Aunque cada vez que voy a los pueblos, que voy a los países, salam aleikum, que te dicen todo el mundo. Árabe me creen. Entonces cuando me pongo la hora, peor todavía. Entonces, en este caso, pueden darse cuenta que dos individuos con consanguinidad no necesariamente van a tener cría consanguinidad. Por eso muchas veces hay que tener cuidado cuando son hijos animales. Bueno, que tienen consanguinidad. No, ese ya es malo ya. No, espérate, tendrá consanguinidad, pero fíjate con quién vas a pelear y no te vas a creer que se salga completamente. En cerdos se utiliza mucho la consanguinidad para hacer los cruces. Es un cruce que es otra raza diferente, ya no hay ningún problema, ya no. Se diluyó completamente esa consanguinidad. No hay ningún inconveniente. Entonces, hay que saber aplicar bien esta información para poder hacer un buen mantenimiento. No crean que todo lo que cosa es malo. No necesariamente. Claro, traer animales consanguíneos puede traer ciertas desventajas. Ahora, hasta acá hemos visto el cálculo de los coeficientes de consanguinidad. Pero, ¿cómo lo podemos aprovechar? Como les mencioné hace un momento al inicio, lo puedo aprovechar para determinar la depresión consanguínea en una población. Supongamos que yo tengo una población en donde sé que tengo una población, no sé, de ovinos, tengo el precio de nacimiento y tengo su coeficiente de consanguinidad de cada individuo. Imaginemos ya que tengo acá el peso de nacimiento de corderitos que viene a ser 3.0,
que su coeficiente de consanguinidad acá es 0, 0, acá es este porcentaje. Acá va a ser, digamos, 1%. Este acá que pesa menos tiene 5% de consanguinidad. Este tendrá 1% y este tendrá 10% de consanguinidad. Bastante consanguinidad. Imaginemos que tengo esa información. Conozco el peso de nacimiento y también conozco el coeficiente de consanguinidad de cada individuo. Sabiendo eso, yo puedo saber cuánto afecta la consanguinidad sobre el peso de nacimiento. ¿Cómo está afectado ese carácter debido a la consanguinidad? Entonces lo que yo quiero hacer acá es calcular cuánto cambia el peso de nacimiento por cada unidad de cambio en el coeficiente de consanguinidad. Si quiero saber cuánto cambia este por cada unidad de cambio en este, ¿qué estadístico voy a utilizar? ¿Ah? El coeficiente de regresión. Entonces, para calcular la depresión consanguínea, calculamos el valor de B. A ver, calculen el B. Al ojo, como para aplicarlo, porque eso sí es algo que ya a la derecha es como rayos van a estar acá. Para calcular coeficientes de regresión. A ver, ¿cuánto sale el coeficiente de regresión? A estas alturas ya no me puede decir que no sabe calcularlo, ¿ah? A ver, ¿cuánto sale el coeficiente de regresión? Recuerden, identifiquen quién depende de quién. Recuerden identificar bien quién depende de quién. Ahorita no lo voy a decir eso. Ay, me equivoqué. Y es la dependiente, X es la independiente. La Y depende de X. Y depende de X. Acá la pregunta es: ¿quién es Y? ¿Quién es X? Y en base a eso calculamos el coeficiente de regresión. Por si acaso, ¿quién es Y? ¿Ah? ¿El coeficiente de consanguinidad depende de cuánto pesa? ¿O el peso depende del coeficiente de consanguinidad? El peso depende del coeficiente. El peso depende del coeficiente de consanguinidad. Es de Y, es de X. Por si acaso, es de Y, es de X. Está al revés, ¿no? A ver, ahora sí. El coeficiente de regresión, ¿cuánto sale? Menos 0.16. Menos 0.165. ¿A todos les sale ese valor? ¿Sí, no? No me digan que no sale diferente acá. Es imposible, la matemática no puede fallar acá. La calculadora sí, porque no sabes usarla, ¿no? Es otra cosa. Pero en este caso, nos salió menos 0.16. ¿Qué significa esto? Significa que por cada incremento de 1% de la consanguinidad, el peso de nacimiento se reduce en 0.16 kilogramos. Hay un efecto de la depresión consanguínea. Eso es el efecto consanguíneo. Por cada incremento de 1% de consanguinidad, el peso de nacimiento se está reduciendo en 0.16 kilogramos. Entonces, siempre vamos a tenerlo por cada 1% de consanguinidad. Claro, si el individuo tiene 10%, eso multiplicarlo por 10 y ahora me da 1.6 kilogramos, ¿no? Que va a ser un montón de peso que va a perder. Entonces, ahora ustedes en una población lo que pueden hacer es estimar el coeficiente de consanguinidad, tengo los registros de cada individuo y verifico si hay un efecto malo de la consanguinidad sobre mi población. Si mi población tiene mucha consanguinidad, voy a comenzar a tener pérdidas. Y eso no es lo que yo quiero. Entonces comienzo a establecer planes para poder evitar la consanguinidad. ¿Cuánto es malo, profesor? A ver, la FAO, la Organización para la Alimentación, dice que normalmente uno espera un incremento o un promedio de 1% en la población. Si en promedio hay 1%, estás bien, no hay ningún problema, es algo normal. Si es menos del 1%, mejor todavía, ¿no es cierto? Si fuese ser excelente, ¿no? Es difícil de saber. Pero una población normalmente esperas que sea en promedio 1%. Pero,
cada especie doméstica tiene sus valores límites de acuerdo a cuánto me va a afectar la consanguinidad. Por ejemplo, en vacuno lechero el límite es 5.8%. Ese es el límite en vacuno lechero. Por debajo del 5.8% no hay un problema con las vacas. Por encima de ese valor ya comienza la pérdida. En ovinos el límite es de más o menos un 10% aproximadamente. En caballo, no voy a decir caballo. En alpacas, por ejemplo, es más o menos un 7% su límite. Cada especie tiene un valor límite que es esperado. Por encima de ese valor ya la cosa se suscribe. ¿Cómo se ve el caballo? Averigüen ustedes cómo se ve el caballo. Muy bien, entonces ya tenemos acá el cálculo de la depresión consanguínea. Ya sabemos cómo calcular la depresión consanguínea en una población. Por si acaso, lo que hemos demorado nosotros como más de 40 minutos en calcular eso de la depresión consanguínea y coeficiente de consanguinidad. Acá hay una aplicación en internet que ustedes ingresan la información acá en números, ya, clic, y te sale todo el cuadro de covarianzas completo. ¿Viste una mejor forma? Acá está. Individuos de 1 al 11, o sea, una tabla de 11 por 11. Ahí están papá, mamá. Cuando son ceros, porque no lo conozco, y a partir de acá recién se comienzan a conocer los papás y mamás de cada individuo. Le damos clic y te da todo el cuadrito de covarianzas completito. Ahí podemos ver que el último individuo tiene un coeficiente de consanguinidad de 0.282, 28%. Ahora ustedes en casita lo que pueden hacer es hacer como practicando un cuadro de 11 por 11 y comienzan a resolver. Así como practicando y debe salir igualito que lo que está acá. Claro, vamos a poner un cuadro de 11 por 11 porque somos individuos. Y ahí pueden ustedes sacar las cosas. ¿Cuáles son los efectos de la consanguinidad en una población? Pues tenemos varias cosas. Por ejemplo, enanismo. No sé si alguno de ustedes tendrá un familiar o amigo o conocido que tiene en su casita, normalmente en el campo, tiene su cocinita ahí de piso de tierra, con fogón, pela las verduras, cocina, y cuando toca el suelo, desaparece. No desaparece por nada. Viene el cuy y se lo comió. Tiene sus cuisitos ahí, de su cosita. Saben que ya es la hora de comer, todo va a caer al piso y comienzan a llegar y comer todo así. La gente está ahí cocinando y en tu pieza que comen alrededor, ¿no? Ahí están comiendo. Muchas personas me han dicho siempre, ¿saben qué, ingeniero? Cuando yo estoy con mis cositos compré muy bien grandes al inicio, ya han pasado 3 años y ahora mis cositos quizás son cada vez más chiquitos. Claro, es por efecto de la consanguinidad. Entre ellos se están variando. Doctora, ahora tiene 7 dedos. El diablo, no eres tú el problema. Porque dejaste que se variara entre mamá, la hija, entre hermanos, entre los hermanos. A veces nace un cuisito con 7 deditos que es maldición. Tú eres el bendito que hizo que pudiese el problema de los 7 deditos, ¿no? Que está llegando a resultar en el pariente. Ojos rojos, le faltan las patitas, 7 dedos, ¿no? A veces en Pablo, ahora Pablo que nacen sin patitas, ¿no? ¿Han visto, no? Ahora palomitas están muchas, no tienen patitas, justamente por la consanguinidad. Es oscuro. En el anismo se ocurre bastante. Efectos de prognatismo, aparición de dolores no deseados, malformaciones, aparece bastante. Algo que se ve bastante también es el famoso efecto Bulmer. ¿Qué cosa es el efecto Bulmer? A ver, ya todos conocen eso, ¿no es cierto? Sabemos todo que esto es una población. Y sabemos todos que seleccionando este porcentaje, voy a tener acá un porcentaje seleccionado, eso me da una intensidad y eso entonces me permite estimar el progreso genético, que es H por intensidad por dióxido estándar ahí. Listo. Yo conozco esta información. Si se aumenta la intensidad de selección, ¿qué sucede con el progreso genético? Eso es matemática pura, que hemos visto, ¿no? Eso ya lo hemos aprendido de las clases anteriores. Si hago una forma gráfica, acá pongo intensidad y acá pongo progreso genético, aumenta la intensidad, aumenta el progreso genético, o sea, ocurre esto de acá.
Eso es lo que va a ocurrir. Pero eso ocurre en el corto plazo. A corto plazo va a ocurrir esto. ¿Qué pasa si yo soy mucho más exigente? Yo quiero elegir ahora lo mejor de lo mejor. Ah, ya. Ahora eliges a ese grupito, ¿no? O sea, vas a reducir el porcentaje de seleccionados. Y si esto se reduce, ¿qué pasa con la intensidad? Se eleva, ¿no es cierto? La intensidad se eleva, es al revés. Entonces se dirán, ah, ya, entonces vamos a comenzar a bajar el porcentaje de seleccionados para incrementar la intensidad. Porque si eso se aumenta, el proceso energético también se incrementa. Pero no ocurre eso. Lo que ocurre es aquí un detalle. Si estoy escogiendo menos animales de los mejores, cuando me den crías ellos, cada vez van a aparecer más parentesco. Porque son poquitos ahora. Y estos poquitos me dan la siguiente cría de la siguiente generación. Entonces, el coeficiente de parentesco se incrementa. Si eso sube, ¿qué pasa con la consanguinidad? La consanguinidad promedio también sube. Si eso sube, ¿qué pasa con la varianza aditiva? Cuando se incrementa la consanguinidad, ¿qué pasa con la varianza aditiva? Baja. Si este baja, ¿qué pasa con la heredabilidad? Baja. También baja. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que ese valor de H comienza a bajar y ese comienza a bajar. Por lo tanto, el proceso general también comienza a bajar. Entonces, a largo plazo ocurre eso. O peor todavía, así, a largo plazo. Por incremento demasiado de la intensidad, el progreso genético comienza a caer. Pero la matemática no es eso, claro, ese es un efecto raro, ¿no? Que ocurre. Ese es el famoso efecto Bullitt. Que es lo que ocurre cuando no hubo demasiada intensidad de selección. Es demasiada intensidad, por eso se recomienda tampoco bajar demasiado, ¿no? No puedes utilizar un solo macho para todas las 1000 hembras, no puedes hacer eso, es demasiado bajo el porcentaje y mucha la intensidad. Va a comenzar a resaltar este problema. Si ya identifiqué mi población que tengo este problema, ¿cómo lo corregimos? Ingreso de las especies. Exacto, vamos a meter nuevos individuos, nuevos animales, ¿no? Refrescamiento de la sangre que le decimos. ¿Qué más puedo hacer? Aplico acá cruzamiento. Cruzo con nuevas razas. ¿Qué más podemos hacer? Aumento el tamaño de la población. Si aumentamos el tamaño de la población, puedo yo lograr más variabilidad. ¿No es cierto? ¿Qué más puedo hacer? Puedo aumentar el porcentaje de seleccionados. Si aumento el porcentaje de seleccionados, ya la intensidad no será tan alta, pero tampoco puedo aumentar mucho porque si no pierdo progreso genético. Ya vamos a buscar ahí un balance, ¿no? Por eso hago mis cálculos. Algo que hace bastante en Europa es esto: la selección por óptima contribución genética. ¿Qué es eso de la selección por óptima contribución genética? Pues muy sencillo, es simplemente escoger al mejor animal por su mejor valor de cría. Algo que ya hemos visto nosotros, ¿no? Ya hemos hecho eso bastante. El segundo mejor animal también por su segundo mejor valor de cría, pero al mismo tiempo mínimo parentesco con el primero. El tercer mejor animal por su tercer mejor valor de cría, pero al mismo tiempo mínimo parentesco con el primero y con el segundo. Y así voy eligiendo los mejores animales de acuerdo a su valor de cría, pero al mismo tiempo que tenga mínimo parentesco con el anterior que he elegido. Así hacemos más óptima la contribución en la siguiente generación. Esa es la selección por óptima contribución genética. Y eso lo hace en Europa bastante, porque en Europa los países son chiquitos, son países pequeños. Hay grandes pequeños y pequeños también, que tienen que aumentar por entonces, ahí se puede apreciar cómo es que se da esto de la selección por óptima contribución genética. Una forma de solucionar el famoso efecto Bullitt. Muy bien. Profesor, ¿pero por qué en pollos se baja mucho la consanguinidad? En pollos ahí aumentan los homocigotos dominantes también, o sea, la velocidad de crecimiento. Claro, también hay homocigotas recesivos, se ve la homocigota recesiva. Pero ¿por qué en pollos no la voy a observar? No se manifiesta. Porque tiene poco tiempo de vida, entonces vamos a demorar.
tiempo para manifestar esas enfermedades. Entonces, en este caso, lo único que voy a hacer es utilizar la consanguinidad para los homocitos dominantes y de ahí nada más simplemente vamos a trabajar a través del uso de este gen en poco tiempo, no a largo plazo. Aquí, ¿qué le pasó a la salamandrita? ¿Qué tiene la salamandrita acá? La salamandra Dos patas delanteras en tiene acá dos bracillas, que es un efecto de la consanguinidad. Esto es un estudio que se ha hecho en anfibios y se ha estudiado acá cómo las malformaciones afectan a los anfibios. ¿Debido a qué? A la consanguinidad. Acá podemos apreciar que tiene un caso. Ahí está. Ahí tenemos un caso. Ahí tenemos un caso de dedos fusionados. ¿Cómo se llama eso? Cuando los dedos están fusionados. táctil. Unión. Unión. Unión, pues. Ya, pero como médico, a ver, para como médico. Fusiondactilia, digamos. ¿Ah? Una fusión. Sindactilia, es de la sindactilia, la fusión de los deditos. Cuando hay un dedo de más, Polidactil. polidactilia. Acá, miren su piernita, tiene una atrofia, ¿no? Una atrofia o atresia en este caso. Aquí, miembros supernumerarios. Hay acá, en estos casos de pezón supernumerario. Es muy bien. Es un pueblo bastante a nivel de información. Es por lo que aquí la compañía, eso no se viene tampoco. Esta radiografía es obviamente de una columna vertebral. Acá no ha puesto lo demás, no sé porque no se vea. Acá hay una columna. Pero acá se nota que es una columna, ¿no? ¿O anatomía no? Sí, ¿no? Miren las apófisis, ¿no? Se nota que es una columna vertebral, ¿no? Le pasa una alumna. ¡Pues una pierna! ¿Tanto feo va a ver? Entonces, en este caso, tenemos algo curioso que pasa con la columna. ¿Qué pasa con la columna? Está chueca. ¿Y debido a qué? A una mayor cantidad de huesos. Aparece otra vértebra. Eso es hemivértebra en una alpaca. Una alpaca que tiene caso de consanguinidad. Acá vamos a apreciar cómo tiene desde vista toda la columna desviada. O escoliosis, ¿no? Dicen eso. Acá, uy, esta llamita, miren esa columna, ¿no? Completamente. ¿Qué hacen? ¿Pero la sacrifican? Bueno, no la sacrificaron, dejaron crecer, pero que era mascota, no sé, ¿no? Pero supuestamente no te va a servir un animal así, se sacrifica, ¿no? Si no, va a tener problemas después en el futuro. De verdad. De doler, claro, sí. Eso al final duele. ¿Esta pata de qué es? Ah, de un canino. ¿Un canino? ¿Es un perrito así? ¿La pata de un perrito? ¿De verdad? ¿No? Un gato. ¡Un gato! ¿No es un gato? ¿Es un gato? ¿No es un garrafín? Ah, que se parece un gato. Pelotita tiene acá. Un mamífero. ¿Pata de qué será? No sé. Una persona, creo. Un cuy. Este es de una alpaca. La alpaca a veces que tiene 2 dedos, ¿no? Pues 2 uñas, pero acá tiene 5. 1, 2, 3, 4, 5, hasta pulgar tiene. 6. Este de acá es un caso de una alpaca con polidactilia. Algo que ocurre muchísimo en sus comunidades. Cuando ven que nace, es el diablo. No, es el diablo, es el problema con sanguinidad. Ese es el problema. Y hay casos donde eso también ocurre como aborto, ¿no? Aquí en este caso aborta porque obviamente no crean que solamente ocurre los deditos. Puede haber problemas de corazón, problemas a nivel cerebrovascular, una serie de cosas que ya hacen que el animal posiblemente se vaya a morir, ¿no? Es un caso de aborto. Miren, incluso tiene polidactilia acá, le sale un dedo por acá, al dedo le sale otro dedo y una desgracia. Es el paquete, esta cría, que notan de raro acá. A ver, ojo clínico, tiene que empezar a entrenarse, ¿eh? Su ojo clínico. ¿Qué le pasa a esa cría? Un chihuahua. Un chihuahua, profe. Un chihuahua. El ojo normal, algo pasa con la mandíbula. ¿Qué pasa con la mandíbula? ¿Con la mandíbula? No.
así trompudito, es chiquito, no es tan trompudo como los que tenemos acá en Goma. Cabeza tampoco, no es cefalia, no, nada que ver. Es normal, es una cabecita de un bebito. ¿Hay algo más? ¿Ah? ¿Qué fue el paladar? ¿Ah? ¿Qué le falta acá? ¿Conocen las fosas nasales? Sí, ¿no? Entonces le falta las fosas nasales. ¿Y por qué? Porque acá está fusionado la fosa nasal con la boca, alveofusión. Esto se llama atresia coanal. Atresia coanal se llama. Eso es un caso que yo observé también en condiciones de campo en pequeña comunidad, donde existe la atresia coanal. Si tienen ustedes una cría que nace así, ¿qué hacemos? ¿Mascota? Matar. Más bello. Sacrificio. Porque cuando quiera lactar, Se ahoga. falsa vía se va. Es imposible, no va a sobrevivir. Entonces simplemente sacrificio. También así como en este caso de atresia coanal, también vemos el caso también hay el caso de atresia anal. Ay, más He tenido cría que nació sin ano. La verdad que ya era practicante y cuando vi el caso de atresia anal, yo mismo saqué mi equipo quirúrgico básico, saqué todo, corté, voy ciego. No había recto. O sea, no había recto y tampoco había. Ya, caballero, ¿verdad? Se resultaría practicar, bueno. Sacrificio. Ese alimento no va a sobrevivir porque no tiene cómo modificar, obviamente, ¿no? Entonces, si encontré eso por afuera, imagínate que llevar por dentro. Entonces, faltará un riñón, corazón mal, cosas tendrá dentro, ¿no? Eso ocurre bastante en pequeñas comunidades. En pequeños mortales ocurre mucho eso. Y en ese monstruito, ciego, atrás no tiene paraencefálico, acá sí como dice, no tiene paladar, obviamente, acá es chiquitita. Esto es un caso de un aborto, ¿no? Aquí la vaquita abortó. Y así, vamos a encontrar muchos casos de muchos efectos sobre los efectos de la consanguinidad. En ganado lechero, en gorriones, vida silvestre, en gacela, en caballo frisona, en lagartija, un montón de especies sobre efectos de la consanguinidad. Este acá es en caballo de carrera, y miren cómo acá calcula la depresión consanguínea. Conforme se incrementa el coeficiente de consanguinidad, el número de carreras comienza a reducirse. Esto acá es un ejemplo de la depresión consanguínea. Justamente vemos que la pendiente es negativa por ejemplo de la consanguinidad. Acá tenemos datos de ganado lechero. Ustedes dirán, siempre la depresión consanguínea es negativa, no necesariamente. Vida productiva, negativo. Días de leche en producción, negativo. Producción de leche de grasa y proteína, negativo. Acá, producción es positivo, ¿es bueno? No, bueno. Intervalo entre partos. ¿Qué te conviene? ¿Más o menos? Menos intervalo entre partos. Ya que mira, me lo aumenta. No me conviene. Igual para lo que es producción de leche, grasa total, leche, grasa y proteína total, ahí tenemos también valores por cada 1% de consanguinidad. Entonces, tenemos en cuenta, acá se importa mucho lo que viene a ser la estimación de consanguinidad y depresión consanguínea en una población. Básicamente para hacer eso. Y si encuentro depresión consanguínea, pues ahora tengo que tomar una solución. ¿Cómo soluciono este problema de la depresión consanguínea? En animales silvestres, este es un caso de lobo escandinavo. ¿Qué es lo que han hecho acá? Bueno, acá se preocupó muchísimo porque había una reducción del tamaño de camada en lobos. O sea, cada año nacía menos y menos camada. La camada cada vez menos. Entonces, estos científicos, ¿qué es lo que han hecho? Han hecho estudios de enfermedades parasitarias, infecciosas, problemas reproductivos, problemas depredadores, cambio ambiental, y todo eso había descartado, no era nada de eso. ¿Qué quedaba? Ver la parte genética y comenzaron a calcular a través de muestras de heces, sacaron muestras de ADN. Claro, porque en el lobo no tenemos pedigree, ¿no? Tengo que sacar muestras de sangre, tampoco puedo calcularlo, lo único que nos queda, las heces de las madrigueras. Entonces, lo que han hecho ahí es estimar cuántos alelos hay idénticos en cada uno de los locos
Y de ahí sacan los coeficientes de consanguinidad. Los números que vemos aquí abajo son los coeficientes de consanguinidad. Bien alto, bien 40%, ¿no? Bastante consanguíneo. Entonces hicieron el cálculo de tamaño de camada con coeficiente de consanguinidad y miren lo que encontraron. Conforme aumenta el coeficiente de consanguinidad de los cachorros, baja el tamaño de camada en el invierno, se hace cada vez menor. Entonces ahí tenemos un ejemplo del cálculo de la depresión consanguínea en poblaciones silvestres, ¿no? Acá se puede hacer, claro, acá básicamente trabajan con las heces. En perros, ¿qué no se ha hecho en perros? En perros se conoce un montón. Estos médicos veterinarios creo que han hecho, justamente han hecho un estudio sobre cómo es que afecta la consanguinidad en algunas razas de perros. Y acá tenemos razones para escoger. Y acá he encontrado algo curioso. En este grupo, acá tenemos los Akita, los Boxer, Bulldog inglés, Chow Chow y el Collie, el Rough Collie. Y acá tenemos en generaciones el valor del coeficiente de consanguinidad promedio en cada población. En este caso, cada raza. ¿Por qué en las primeras generaciones aparecen puros ceros? No hay información. Porque no hay suficiente información. Recién a partir de la quinta generación de este que ya tiene valores más confiables. Y a partir de acá, miren quién se dispara en consanguinidad. ¿Qué raza? Aquí. Aquí. ¿Quién es el azul? Bulldog Ah, inglés. Y sí o no que el bulldog inglés tiene una serie de problemas, ¿no es cierto? Justamente debido a la consanguinidad. Acá, Golden, Galgo, Pastor Alemán, Labrador, English, Springer Spaniel, ¿qué tal el nombre? Acá, igualito, ¿no? Vemos que con avanza el tiempo, encontramos más coeficientes de consanguinidad. Acá se disparó el Galgo, miren, valores altos. Pero acá, justamente, en el caso del Galgo, hay problemas del músculo, del hueso, del corazón, pero también hay por ejemplo la consanguinidad. Pero aquí se diferencia del otro grupo, que en este grupo, fíjense, baja. Está comenzando a bajar los coeficientes de consanguinidad. Entonces, aquí ya tenemos un ejemplo de cómo en algunas poblaciones se comienza a controlar eso para que no sea tan elevado. Acá, bueno, se supone que también tienen que hacerlo, pero hasta que lo hagan, quién sabe, ya dependen mucho los dueños, los propietarios, que traten de controlar los efectos de la consanguinidad. En el bulldog inglés, no sé cómo la gente le gusta ese perrito, la verdad que yo lo he sufrido con los giros. Tengo un vecino que sale de su perrito, está en ese plan nada más, ya ni respirar puede. Esta es una población de alpacas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 generaciones de alpacas. Y acá tenemos un pedigrí completito. ¿Cuántos animales? 12.493 animales. Un pedigrí de una población. ¿Qué, profesor? ¿Hay 12.000 animales en esta empresa? No, pues, del año 99 tenemos registro y de ahí se saca información del pedigrí. Líneas rojas son papás. Líneas amarillas son las mamás. Están apretados, que no se ven, ¿no? Pero acá podemos apreciar cómo es que se tiene todo el pedigrí de una población. Con esa información lo meto en un software especial y estimo el coeficiente de consanguinidad por cada generación. Ahí está. ¿Por qué las primeras generaciones están en ceros? No hay información. No hay más información acá. Acá arriba ya no tengo más información, por eso las primeras están en cero. Y aquí comienzan a aparecer los valores de consanguinidad promedio. Ojo, ya está en porcentaje, 0.32, 0.35, 0.48. O sea, menor al 1%. Esta población alpaquera está muy bien, porque su promedio de consanguinidad es menor a lo que se espera que es de 1%, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no hay ningún problema. Inclusive dentro de los consanguíneos comienza a bajar, claro, es alto, pero miren, baja y vuelve a bajar y comienza a bajar. Entonces, esta población va bastante bien en su forma de cómo se está produciendo. Esta acá también me interesó a mí hacer la depresión consanguínea. Pues acá hace parte de mi tesis de maestría. Esta fue mi tesis de maestría donde yo estimé el coeficiente consanguíneo de una población alpaquera. Y de aquí me interesó saber también cómo está afectándose el peso de nacimiento y el peso al vellón, peso de vellón. Entonces, ¿qué es lo que apliqué? Mi regresión. Y acá está. Coeficiente de regresión para peso de nacimiento y para peso de vellón. Por cada 1% de consanguinidad, el peso de nacimiento baja 0.00418 kilogramos, o sea, 4 gramos. Eso no es significativo, prácticamente es nada.
Pero por peso de avión, por cada 1% de consanguinidad, el peso de avión baja 0.01107 kilogramos, o sea, 11 gramos. Es casi el triple de este acá. Eso sí salió significativo. Entonces, en lo que se refiere a peso de avión, cuando tenemos una población de alpacas que tiene mucha consanguinidad, eso te perjudica con el individuo. Pero profesor, son solamente 11 gramos, sí, pero por 1%, y si fueran 10%, son 110 gramos. Multiplícalo por 100.000 alpacas, ya son toneladas, ya lo que están perdiendo. Entonces, acá podemos expresar cómo es que la depresión consanguínea cancelar en esta operación nos permite saber cuánto están afectando un carácter productivo, que en este caso viene a ser peso de vellón y también lo que viene a ser el peso al nacimiento. Este de acá es una población de caballo de paso. Acá ya les doy el dato, pues acá es una publicación que dice en el 2018, creo que no me acuerdo. Acá está en un congreso publicado ya el coeficiente de consanguinidad promedio en una población de caballo de paso, que es hasta 2016, creo. Ya salió una nueva, una actualizada que es hasta 2023, en lo que tiene coeficiente de consanguinidad en caballo de paso. Pero ahorita está en preprint, ya está a punto de publicarse. Te imagino que la van a encontrar. Lo que está haciendo caballo de paso, imagino que la van a encontrar. Esa información la tenemos ahí disponible. Pero le pueden apreciar cómo es que se puede hacer la estimación y cómo se puede ver qué es lo que afecta a una población. Bien chicos, entonces hasta acá va a venir el examen de la próxima semana. O sea, el parcial, hasta acá viene el examen parcial. Así que repasen mañana y tomen en cuenta. A las 8:40 allá